David López por la presentación y por haber sido quien me asesoró en la construcción de esta charla. Él es anestesiólogo e intensivista y docente de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos pues al seminario mayor de la sección de anestesiología y reanimación. El contenido que me propongo desarrollar parte de la introducción de esta condición post-COVID y unas generalidades. Vamos a hablar de epidemiología. Me voy a centrar principalmente en las manifestaciones clínicas que se derivan de ello y cuáles pueden ser las consideraciones perioperatorias que van a surgir entonces, principalmente en estos sistemas, el sistema neurológico, cardiovascular y respiratorio, para posteriormente pasar a unas conclusiones. A todos nos sorprendió cómo a finales de diciembre de 2019 un brote de neumonía en China empezó a dispersarse de una manera muy rápida alrededor del mundo y menos de 3 meses después de los primeros casos había sido declarado ya una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y vivimos cómo todos los sistemas de salud empezaron a enfocarse en ella por la magnitud que había tomado este fenómeno. El responsable, familia de los coronavirus, virus RNA de cadena positiva, que toman su nombre por cómo se visualizaron inicialmente al microscopio en la década de los 60, y el SARS-CoV-2 propiamente, el agente etiológico del COVID-19, lo conocimos como un nuevo coronavirus que tenía la puerta de ingreso a nuestro sistema a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, expresada en el sistema respiratorio y en muchos otros sistemas donde va a tener unas manifestaciones clínicas. Ya nos habíamos enfrentado a diferentes coronavirus. A inicios del 2000 apareció el SARS-CoV, que nos dejó 8.000 casos y una letalidad del 10% alrededor del mundo. Y en la década pasada el MERS-CoV, que nos dejó aproximadamente 2.500 casos y una letalidad mayor. Y yo quise traerles estas dos cifras para contrastarlas con las que nos dejó el actual agente, el SARS-CoV-2. Creo que son radicalmente diferentes. Miren, más de 670 millones de casos alrededor del mundo en este momento, con una letalidad significativamente menor que la que presentaron los otros coronavirus de este siglo. Es decir, vamos a tener más de 670 millones de pacientes que quedaron con un antecedente de infección por COVID, entre el 15 y el 20% de ellos con una infección moderada o severa, y esto para algunos de ellos significó la persistencia de síntomas que habían tenido en el escenario agudo, que es básicamente el tema que nos trae hoy en esta reunión. Esa aparición de síntomas, esa persistencia de síntomas más allá del evento agudo empezó a tener diferentes denominaciones. Para algunos autores se llamó long COVID o COVID largo, síndrome post-COVID, COVID crónico, entre otros. Y en el último año ha intentado reagruparse en esta definición de condición post-COVID-19, o por lo menos así nos lo propone el CDC. ¿Y cómo se define? Como una falta de retorno al estado de salud habitual después de una enfermedad aguda de COVID-19. Es decir, ese paciente que refiere a que tenía un estado de salud basal previo, que tiene una infección por COVID-19 y que posterior a ello persiste con un síntoma, aparece un nuevo síntoma que no tiene una explicación diferente a esa infección por COVID-19. El CDC nos habla que deben pasar más de 4 semanas de estos síntomas posterior a la infección aguda para que hablemos de una condición post-COVID, y NICE nos dice que debemos esperar por lo menos 12 semanas para poder hablar de ello. Tenemos una guía colombiana que salió el año pasado, es el Consenso de Neumólogos, que nos habla de una condición post-COVID a partir de 4 semanas y condición post-COVID-19 larga o prolongada a partir de 12 semanas. Esta guía del Consenso colombiano voy a mencionarla sobre todo en la parte del sistema pulmonar. Miren que es una entidad frecuente, tiene una prevalencia del 72% en pacientes que tuvieron antecedente COVID-19 y tiene una relación con la severidad de la infección aguda. Entre más severa haya sido, es más probable que un paciente presente condición post-COVID. Miren cómo más de 5 síntomas se relacionan con la aparición de condición post-COVID con 1R3.5. Básicamente la epidemiología sale de 2 estudios grandes, 2 revisiones sistemáticas. La primera, 45 estudios de cohorte que valoran la frecuencia de presentación y la variedad de los síntomas post-COVID. Miren la prevalencia, que es la que les mostraba en pantalla, 72%. Segundo estudio, con más pacientes, 250.000 pacientes, una revisión sistemática y metaanálisis de 63 estudios de cohorte que hizo un seguimiento de síntomas persistentes a partir de las 12 semanas y hasta un año. Encontró que la prevalencia en esos pacientes con antecedente de infección era más alta, miren, 75% o más,
y a un año, intolerancia al ejercicio, fatiga, alteración del sueño y disnea eran los síntomas que mayor prevalencia tuvieron. Y respecto a cómo es esa prevalencia en la población general, tenemos un estudio del año pasado que se hizo en Estados Unidos con más de 16.000 adultos, en los que se encontró que ya en ese país, en la población general, la prevalencia de la condición post-COVID es del 15%. Entonces, miren que les pongo de manifiesto algo que es frecuente y en donde va a radicar la importancia de hablarlo en este momento. En nuestro medio no tenemos epidemiología de la condición o síndrome post-COVID. Sí sabemos que a este mes había 6.300.000 casos confirmados. En nuestro departamento, casi 1 millón de casos confirmados desde que inició la pandemia. Y si asumimos un comportamiento similar al de los otros países, podemos hablar que en nuestro departamento hay alrededor de 500.000 personas que pueden tener esta condición. Es decir, es frecuente, probablemente vamos a enfrentarnos a ella. Estos son los diversos sistemas que pueden aparecer en la condición post-COVID, que pueden verse afectados. Es una entidad multisistémica, puede ser uno o varios de estos sistemas los que está afectado, y por eso les traje los 3 principales que les mencioné para hacer un poco más concreta esta discusión. Inicio con los síntomas neuropsiquiátricos. La etiología se propone a partir de la hipoperfusión y la hipoxemia a la que fueron sometidos estos pacientes durante la entidad aguda, la persistencia de citoquinas proinflamatorias en la circulación, que va a ser un factor común para la explicación de la alteración en los otros sistemas, cómo esto puede alterar de alguna manera la disfunción en la barrera hematoencefálica, y se ha propuesto hasta un aumento de depósitos en placas beta-amiloides, que sabemos lo que implica para el sistema nervioso central. Esto sumado a diferentes factores de la atención de ese evento agudo, como pudo ser el desarrollo de delirium, la necesidad de sedación o ventilación mecánica, van a terminar repercutiendo en el sistema nervioso central y se han propuesto como una explicación de, en este caso, el déficit cognitivo que se ha visto en algunos pacientes. ¿Qué estudios tenemos respecto a las condiciones con las que quedan algunos de ellos en el sistema neuropsiquiátrico? Miremos 2 estudios de cohorte, los 2 prospectivos. El primero fue un estudio que se hizo en pacientes que no requirieron hospitalización cuando tuvieron COVID agudo. Y miren la prevalencia tan alta de síntomas de alguna alteración cognitiva. Más del 50% de los pacientes a 3 meses tenían mialgias, anosmia o cefalea. Esto es otra cohorte prospectiva más larga, donde se evaluó a 6 meses los síntomas y la funcionalidad. Miren también un porcentaje muy importante de ansiedad, alteración en el sueño, fatiga y depresión, que nos habla de esas consecuencias con las que queda una parte importante de la población que tuvo ese antecedente. Otras 2 cohortes respecto al sistema neuropsiquiátrico, esas casi de cerca de 2.000 pacientes, ambas prospectivas, la primera prospectiva, en la que se evaluó el deterioro cognitivo de los pacientes mayores de 60 años que estuvieron en cuidado intensivo un año después de haber salido de la unidad de cuidado intensivo por COVID, y se comparó con unos controles que habían estado en unidad de cuidado intensivo que no habían tenido COVID, que intentaron tener características similares. Miren la incidencia de deterioro cognitivo alta. 12% de los mayores de 60 años posterior a un ingreso a UCI por COVID presentaron este desenlace, y es un factor de riesgo haber entrado a UCI por COVID y ser mayor de 60 años para un deterioro temprano cognitivo, pero también para un deterioro tardío, y es una consideración que debemos tener. En la otra cohorte, que es la cohorte transversal, se evaluó ese impacto cognitivo, esa demencia o deterioro leve, pero se comparó en pacientes mayores de 60 años que tuvieron una infección grave y aquellos que tuvieron una infección leve. Se ve que sí hay una diferencia. Aquellos que tuvieron infección grave van a tener una mayor presentación tanto de demencia como de deterioro cognitivo leve, y van a ser los pacientes en los que debemos tener más cuidado con eso. Para concretar esta primera parte, entendamos que estos pacientes, hasta 2/3, según la población que estamos evaluando, van a tener algún grado de disfunción cognitiva o mayor riesgo de presentarla, ansiedad, depresión o estrés postraumático. También se ha visto una asociación con el desarrollo de dolor crónico, mialgias, artralgias, y acá ya va a suponer el primer probable reto que tengamos como anestesiólogos en el manejo del dolor intraoperatorio y en esa modulación posoperatoria del dolor de estos pacientes. Muchos de ellos también van a quedar con síntomas derivados de esa neuritis vestibular que presentaron en el escenario agudo. Se ha visto que es un factor de riesgo el COVID-19 grave para la neuropatía periférica, visualizado incluso en pruebas electromiográficas,
y van a quedar además con algún grado de disfunción autonómica que los va a hacer más lábiles hemodinámicamente a los cambios de posición durante la anestesia general, por ejemplo. Así que, ¿qué es lo que se propone respecto al manejo perioperatorio? Como lo mencionó el doctor al principio, la evidencia actual no es fuerte, ni siquiera hay revisiones del tema grandes que nos hablen de qué consideraciones. Hay algunos autores que sí nos han propuesto. Evite midazolam en los pacientes que ya tienen algún grado de disfunción cognitiva y recuerde que esos pacientes tienen mayor riesgo incluso de un deterioro cognitivo tardío, entonces evite el uso de benzodiazepinas. No se ha evaluado cuál es el riesgo de dependencia opioide de estos pacientes, pero se considera que es mayor no solo por la pseudoanalgesia a la que estuvieron expuestos durante tanto tiempo, sino por ese dolor crónico que pueden tener estos pacientes. Es decir, preguntemos al paciente qué está consumiendo en la casa, cómo está manejando ese dolor y hagamos un plan de manejo intraoperatorio de acuerdo a ello. Es un factor de riesgo para neuropatía periférica, busquémosla activamente y en caso de que el paciente tenga signos o síntomas de ella, no hagamos uso de anestesia regional en esos segmentos que estén comprometidos y seamos más juiciosos a la hora de monitorizar con el TOF antes de despertar a los pacientes. Surge esta pregunta además de si estos fenómenos fisiopatológicos tienen alguna repercusión sobre la autorregulación cerebral de nuestros pacientes y por eso se propone que seamos más estrictos con las variaciones de presión arterial media cuando llevamos a estos pacientes al acto anestésico. Miren que la persistencia de citoquinas proinflamatorias va a también explicar los fenómenos de los otros sistemas, en este caso ese comportamiento hematológico que tuvieron en la fase aguda, donde se vio una toxicidad directa de las células de los virus hacia las células endoteliales, como esto generó una exposición de la membrana basal, una liberación del factor tisular y los hizo más propensos a eventos trombóticos en el escenario agudo. Tal fue la magnitud que en el 2021 un metaanálisis nos habló que la presentación de la trombosis venosa profunda en estos pacientes fue del 15% y de embolismo pulmonar el 8% en ese escenario agudo, siendo de mayor frecuencia en los pacientes que tenían infección grave. Creo que la pregunta que surge acá es, bueno, esos pacientes después de esa infección aguda, ¿qué riesgo trombótico o de sangrado van a tener? Dos estudios, cohortes prospectivas, alrededor de 150 pacientes cada uno de ellos, que nos han evaluado ese comportamiento en los pacientes posterior al alta. La primera, 30 días posterior al alta en pacientes que tuvieron COVID y que salieron sin anticoagulación, mostró que los eventos trombóticos se presentaron en el 2.5% de ellos cuando teníamos en consideración eventos arteriales y eventos venosos, y cuando se tuvieron en consideración solo los eventos venosos como el tromboembolismo venoso fue apenas el 0.6%. Cuando se evaluó el sangrado mayor también miren que la frecuencia de presentación fue baja. La otra corte retrospectiva nos evaluó eso, pero a 6 semanas posterior al alta en pacientes que no tuvieron anticoagulación, y miremos también que la presentación fue igualmente baja. Es decir, parece ser que estos pacientes, una vez superado el escenario agudo, tienden a tener una disminución importante en ese riesgo trombótico. Les quise traer esta tabla de un estudio sueco que comparó más de 1 millón de pacientes con antecedente de COVID con 4 millones de controles. En esta columna estamos viendo los días de infección que tuvieron los pacientes. Acá vemos la razón de la tasa de incidencia de la trombosis venosa profunda. Miren que en el escenario agudo se mueve entre 7.4 y 5, pero después de 90 días pierde incluso la significancia estadística en esa diferencia. Igual ocurre para el embolismo pulmonar, en el que el momento agudo esa razón de la tasa de incidencia es tan alta como de 46.4 y después de 60 días empieza a disminuir a 2.4 y luego 1.4. Es decir, parece que en esos primeros 2 meses queda todavía algo de riesgo trombótico que nosotros deberíamos evaluar en el escenario clínico que se presente el paciente, pero a partir de ello vemos una disminución gradual. Y si vamos a mencionar el escenario electivo, esos pacientes no deberían ir usualmente antes de 2 meses a las cirugías electivas, entonces es una consideración que no va a ser tan significativa en ese escenario electivo o ya después de 3 a 6 meses. Igual ocurre para el sangrado. Miren, en los primeros días hay una razón en esa tasa de incidencia baja
y después de 60 días, después de 2 meses, mire que también pierde la significancia estadística. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Considere el dímero D, entendiendo las limitaciones que esto tiene en los primeros meses posteriores a la infección por COVID-19, o el ultrasonido según el cuadro clínico del paciente. Es decir, no se recomiendan para clínicos para evaluar cómo está la coagulación de manera sistemática en estos pacientes, sino enmarcadas en un contexto clínico, sobre todo en ese escenario electivo, donde ya vamos a ver cuáles son los tiempos para llevar, van a tener un riesgo muy similar al de esa población que no tuvo infección por COVID-19. Respecto al sangrado, la guía europea de este año tiene una mención de esos pacientes con COVID o condición post-COVID. Nos mencionan que no hay una evidencia disponible para el manejo del sangrado en esos pacientes, que sugieren como recomendación de experto las pruebas viscoelásticas para guiar el manejo de sangrado en estos pacientes. Si ese paciente tuvo COVID, pero no tiene condición post-COVID, es decir, no tiene síntomas persistentes, se va a manejar como un paciente que no haya tenido infección. Y lo que sí es importante es que todos estos pacientes deben tener trombofilaxis y se debe iniciar tan rápido como sea posible en el posoperatorio. Además de esa persistencia de citoquinas proinflamatorias, de macrófagos, de células T, de los fenómenos tromboembólicos que acabamos de ver, de esa toxicidad directa sobre las células, hay también evidencia de un aumento de la respuesta autoinmune que llevó a parte del sistema cardiovascular, en este caso, por ejemplo, el corazón, a sufrir de diferentes formas en ese escenario agudo. Ellos fueron más propensos a tener infarto del miocardio, disfunción ventricular derecha, diferentes tipos de miocarditis en ese escenario agudo y un síndrome de taquicardia paroxística ortostática. En alguna medida, eso va a generar el desarrollo de una lesión miocárdica y diferentes grados de cicatriz miocárdica o algún grado de disfunción miocárdica. Y estos fenómenos pues generaron un interés muy grande en los investigadores. Esta diapositiva se las traje para ejemplificar la cantidad tan grande de estudios que hay que evalúan los desenlaces cardiovasculares en los pacientes que tuvieron COVID. En Clinical Trials para el año pasado había más de 750 estudios que se habían registrado para evaluar estos sistemas y se van a resumir principalmente en esto. Los principales síntomas cardiovasculares que va a tener un paciente con condición post-COVID van a ser las palpitaciones y el dolor torácico. Pueden presentar también disnea o empeoramiento de la disnea y a más de 2 meses ellos continúan con taquicardia relativa. Todos estos cambios que pueden tener implicaciones estructurales van a generar un aumento en esa labilidad hemodinámica intraoperatoria sumada a la disfunción autonómica que les mencioné. Este mes salió en el Diario Canadiense de Cardiología la guía de estudio para los pacientes con condición post-COVID enfocadas en estos síntomas cardiovasculares. Me parece muy importante que lo primero que ellos dicen es póngale cuidado a los síntomas cardiovasculares que le está refiriendo un paciente después de COVID, y hay evidencia que esto tiene una correlación con alteraciones estructurales. El 70% de los pacientes que refieren un síntoma cardiovascular después de esa infección van a tener anormalidades en la resonancia magnética, bien sea algún grado de injuria miocárdica de diferentes etiologías, miocarditis o efusión pericárdica. Entonces, en el escenario agudo ellos tuvieron 3 veces más riesgo de presentar falla cardíaca, arritmias, infarto agudo del miocardio y eventos cerebrovasculares. Nos pueden llegar con estas secuelas. A 60 días, el 60% de los pacientes con síntomas cardiovasculares pueden tener signos de miocarditis persistente. Tenemos que estudiar a estos pacientes y encaminarlos a los algoritmos de manejo en caso de que presenten esta entidad. Miren que a 3 meses hasta el 50% de ellos quedó con algún grado de disfunción sistólica y el 35% de ellos va a tener hipertensión pulmonar, que es una entidad cardiovascular muy importante en la anestesia y que si nosotros no estudiamos, no indagamos estos pacientes, no vamos a identificar y probablemente vamos a tener problemas en el intraoperatorio. ¿Cuál es la propuesta de enfoque entonces en estos pacientes con un síntoma cardiovascular posterior a la infección? Dentro de los primeros 6 meses, la recomendación de los cardiólogos es que esos pacientes deben ser estudiados por lo menos con un electrocardiograma y un ecocardiograma. Entonces, si en un escenario electivo nosotros tenemos un paciente que entre los 2 y los 6 meses persiste con síntomas como dolor torácico o palpitaciones, nuestro deber en el escenario electivo sería estudiarlo con estos 2 exámenes
y revisarlo posteriormente para encaminar a un manejo anestésico específico. En caso de que se le haya hecho un adecuado seguimiento, como se ha propuesto en diferentes guías internacionales, pues debemos pedirle que nos muestre estos exámenes que debe tener el paciente. En un escenario urgente, emergente, donde no tengamos el tiempo para hacer ecocardio transtorácica, por ejemplo, pues sí debemos tener más cuidado en la monitoría intraoperatoria, tener dispuestos esos vasopresores y tolerar menos esos cambios dramáticos de la presión arterial media. Con respecto a la vía aérea, conocemos complicaciones asociadas a las intubaciones prolongadas como sinequia glótica, estenosis subglótica, estenosis traqueales que pueden ser de diferentes grados y que en intubaciones prolongadas se pueden presentar hasta en el 20% de los pacientes que no tuvieron COVID, que es donde realmente se ha evaluado esa frecuencia de presentación. Los pacientes con COVID no conocemos cuál es la prevalencia, sí se estima que puede ser mayor, y creo que muchos de nuestros docentes vivieron eso posterior a la pandemia, cómo empezaron a aparecer muchos pacientes con estenosis laringotraqueales que iban para estos modelos quirúrgicos y se considera también que aparece en un menor tiempo de intubación que en otras entidades, sobre todo porque el prono se ha visto como un factor de riesgo para el desarrollo de estas complicaciones de vía aérea. ¿Qué evidencia hay respecto a eso? Apenas una serie de casos, el resto son reportes de casos. Esta serie de casos nos mostró que sus pacientes tienen parálisis de cuerdas vocales, que han presentado estenosis glóticas posteriores y también subglóticas. Y miren que en los reportes de casos sabemos que se puede presentar desde momentos tan tempranos como apenas 9 días de intubación, que puede aparecer 10 días posterior al egreso de la unidad de cuidado intensivo, es decir, pueden aparecer de una manera muy temprana estenosis laringotraqueales, pero que también pueden aparecer incluso 3 a 4 meses después del alta de esos pacientes de la decanulación o extubación. Entonces, va a ser un espectro muy amplio de tiempo en el que nosotros tenemos que preguntar por estos síntomas para encaminar un manejo. Bueno, entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar complicaciones de la vía aérea? Todos estos pacientes que hayan tenido una intubación prolongada, traqueostomía o intentos fallidos de extubación, o que se nos presente a la valoración con estos síntomas: disnea, estridor, disfonía, inspiración prolongada, o que tenga una espirometría sugestiva de obstrucción de la vía aérea. Acá ya aparece una recomendación concreta del Consenso Colombiano y nos dice que se le debe hacer una fibrobroncoscopia diagnóstica a todo paciente que haya tenido estos factores de riesgo de intubación o que se presente con estos síntomas. Si es un escenario urgente, por ejemplo, pues no vamos a mandar esto, pero sí lo que podemos hacer es una evaluación extendida de la vía aérea con fibra, por ejemplo, mirar cómo está ese paciente para ver si lo encaminamos o no en un algoritmo de vía aérea difícil anticipado. Pasando a la condición pulmonar, que creo yo que es la que todos nos imaginamos cuando se nos habla de una condición post-COVID, que acabamos de ver que realmente implica muchos sistemas, vamos a tener que, posterior a esa infección aguda, a ese SDRA que se generan en sus pacientes, hay una serie de interacciones entre los fibroblastos y los macrófagos alveolares derivados de monocitos que van a llevar a la producción de miofibroblastos que nos van a cambiar el contenido de esa matriz extracelular, que nos va a generar una rigidez pulmonar que puede estar relacionado con diferentes síntomas. Miren que el 30% de los pacientes con COVID que tuvieron una infección aguda van a tener disnea o tos a los 6 meses y van a persistir con anormalidades cuando se les hace un seguimiento tomográfico entre 3 y 6 meses. Esta fisiopatología, que termina desarrollando una enfermedad pulmonar intersticial o una fibrosis pulmonar, puede ocurrir en hasta el 4.8% de sus pacientes y es más frecuente en aquellos que necesitaron cánulas nasales de alto flujo, ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué ocurre con esa función pulmonar de los pacientes posterior a una infección por COVID? 2 revisiones sistemáticas, la primera de 6 estudios de cohorte y un ensayo clínico aleatorizado que buscó evaluar esa prevalencia de los diferentes patrones en la espirometría y de alteración en la difusión. Y miremos, casi un 40% de esos pacientes tienen alteración en la difusión medido por la capacidad de difusión del monóxido de carbono. El 15% de los pacientes va a tener un patrón restrictivo y el 7% un patrón obstructivo después de una infección por COVID-19. Esto se considera pues que también puede estar relacionado con el antecedente de POC, sobre todo este patrón obstructivo.
¿Qué nos dice la siguiente revisión sistemática? Está con más de 4.000 pacientes de 16 estudios de cohorte que evaluó con qué anormalidades de la función pulmonar quedaban los pacientes. Que en general el 20% de los pacientes que tienen una infección va a quedar con alteraciones en la función pulmonar y que tener una infección aguda por COVID-19 es un factor de riesgo que nos va a dar un chance mayor de presentar disminución en todas estas variables. Capacidad pulmonar total, BEF1, capacidad vital forzada y en la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Es decir, si afecta el sistema y si deja consecuencias en el sistema pulmonar. Para hacer un enfoque de esta evaluación, no hay literatura enfocada a anestesia. Les quise traer y quise construir un enfoque a partir de la revista, o mejor de la guía colombiana de cómo abordar estos pacientes. Es una guía que está hecha para hacer un seguimiento de la función pulmonar, una rehabilitación pulmonar de estos pacientes y un estudio de con qué condiciones pulmonares quedaron. Y de esa guía quiero mostrarles con qué estudios se sugiere que esos pacientes lleguen después del primer mes o de los primeros 3 meses a un escenario electivo, pues cada uno según las herramientas clínicas y según el contexto en el que encuentra el paciente va a definir qué pedir o no. Yo quiero mostrarles cuál es la propuesta. Lo primero es que debemos preguntarnos cómo fue la infección aguda de nuestros pacientes y encaminarlos en cada uno de estos 3 riesgos que va a presentar. Hay pacientes de riesgo bajo que fueron esos que durante la infección aguda no requirieron ningún manejo o requirieron manejo domiciliario solamente. Riesgo intermedio, todo paciente que requirió ingreso hospitalario y no tiene factores de riesgo. Y riesgo alto, todo paciente que tuvo que ser hospitalizado y presenta alguno de estos factores. Mayor de 50 años, obeso, que haya estado en embarazo en ese momento, que haya requerido ingreso a unidad de cuidado intensivo o tuviera antecedente ya de enfermedad respiratoria. Entonces, ¿cómo se propone hacer el seguimiento de esos pacientes y nosotros con qué exámenes deberíamos recibirlos o quizás solicitarle para el abordaje electivo de ellos? Si es un paciente de bajo riesgo que se nos presenta con síntomas respiratorios persistentes después de infección, la conducta es revisar unos rayos X de tórax después de 12 semanas. Si está normal, es un paciente que no requiere estudios adicionales que podemos llevar a quirófano. Pero si encontramos alguna alteración, ese paciente primero debe ir a medicina interna o a neumología para evaluar realmente qué alteraciones estructurales o funcionales pulmonares tiene. Si es un paciente de riesgo intermedio, la propuesta para el seguimiento de esos pacientes es si presenta deterioro funcional o si tuvo antecedente de TEP. Si ese paciente no se ha deteriorado a pesar de su condición post-COVID, pero los síntomas no han empeorado, simplemente se le hace una radiografía de tórax y se va al algoritmo anterior. Pero si presenta deterioro funcional o ese antecedente, a ese paciente se le debe solicitar un ecocardiograma, mirar cuál es su probabilidad de TEP y remitir a medicina interna o neumología previo al manejo electivo y a ser llevado de manera electiva a cirugía. Si ese paciente es un paciente de riesgo alto, es decir, es un paciente que en su momento agudo requirió hospitalización y tiene esos factores de riesgo, en el seguimiento que se propone ambulatorio de esos pacientes es mirar si sospechamos TEP. Hay que recordar que muchos de esos pacientes estuvieron tan enfermos que ni siquiera fueron llevados al tomógrafo en ese momento agudo. Hay un infradiagnóstico de TEP probablemente, entonces se parte de esta pregunta. Si no tienen sospecha de TEP, pero tuvieron alto riesgo en ese momento agudo, el seguimiento de esos pacientes se hace con TACAR. Si ese paciente no tiene seguimiento, pues tomaremos nosotros la decisión de si mirar cómo está ese parénquima pulmonar con este examen previo a llevar a un escenario electivo o si tomamos una conducta adicional, pero sí tenemos que considerar que el seguimiento se hace con TACAR porque muchos de ellos persisten con anormalidades en las tomografías asociadas a patrones de neumonía intersticial que están muy correlacionados con fibrosis. Si por el contrario ese paciente sí tiene TEP, entonces el estudio se va a realizar con un angiotac. ¿Qué más se evalúa en estos pacientes? ¿Cómo está esa función pulmonar? La propuesta de la guía colombiana es que todo paciente con condición post-COVID dada por síntomas respiratorios tenga por lo menos una espirometría entre el primer mes y el tercer mes posterior a la presentación aguda de la infección. Estudios adicionales según el riesgo, gases arteriales solamente en pacientes que estén desaturados. En aquellos pacientes que tuvieron un riesgo intermedio, el seguimiento se hace con estudios adicionales como la capacidad de difusión de monóxido o una caminata de 6 minutos.
Y en pacientes con riesgo alto se pide todo lo anterior, más unas pruebas un poco más específicas, especialmente en aquellos que tuvieron necesidad de ingresar a ventilación mecánica invasiva, como las presiones inspiratorias máximas y expiratorias máximas. Yo quiero simplemente mostrarles qué sería lo que encontramos en un paciente probablemente que tenga ya un compromiso fibrótico pulmonar cuando nos llegue con una espirometría. Aquí de construir este algoritmo vamos a tener simplemente dos patrones que les voy a mencionar. Uno es que el paciente nos llegue con una espirometría normal, si tuvo un adecuado seguimiento y tenía indicación de una capacidad de difusión de monóxido, vamos a revisarla. Si está normal, probablemente nuestro paciente no tenga una alteración real en su función pulmonar, pero si está disminuido, entonces vamos a ver que podría corresponder eso o podría estar explicado por una enfermedad pulmonar intersticial posterior al COVID. El otro patrón va a ser ese patrón en el que la relación BEF1 y capacidad vital forzada está normal, pero tenemos una capacidad vital disminuida. Este patrón nos está hablando de un patrón restrictivo, que es el que está asociado. Cuando tenemos ese patrón restrictivo, eso debería realmente comprobarse con los volúmenes pulmonares, pero vamos de nuevo a mirar cómo está esa capacidad de difusión del monóxido de carbono, porque van a haber diferentes casos o diferentes patologías que nos van a explicar un fenómeno restrictivo. Va a ser esta disminución en la capacidad de difusión lo que nos va a orientar sobre todo una enfermedad pulmonar intersticial. ¿Por qué? Porque si fue un paciente obeso, también puede ser eso lo que nos esté generando la restricción y realmente no una enfermedad pulmonar intersticial. ¿De qué se trata esa enfermedad pulmonar intersticial? Miren, una activación anormal de fibroblastos que nos va a generar una sobreproducción de colágeno, nos va a cambiar esa configuración normal del intersticio, nos va a generar un pulmón rígido, difícil de ventilar. ¿En quiénes se sospecha en este escenario post-COVID? Todo paciente que tenga secuelas tomográficas que estén asociadas o no en algún grado a un compromiso funcional. Entonces, miren la importancia de realmente permitir que estos pacientes tengan un buen seguimiento o de incluso realizarlo nosotros en ese momento electivo, lo que es la medicina perioperatoria. Dos consideraciones muy importantes en los pacientes que tengan enfermedad pulmonar intersticial por COVID-19. Ellos van a estar con tratamientos bajo esteroides en la fase aguda. Acá tenemos que mirar, muchas veces van a tener más de 5 miligramos de prednisolona a diario. Acá vamos entonces a encaminarnos hacia cómo manejarlo según la ASA para esa suplencia intraoperatoria de esteroides. La otra consideración importante es que van a tener un mayor riesgo anestésico y definitivamente van a presentar un reto al momento de la ventilación. ¿Qué ocurre en esta entidad? Es un fenómeno de restricción pulmonar, hay reducción de la capacidad pulmonar total, disminución en la distensibilidad y disminución de la función pulmonar. Acá vemos cómo es ese patrón usual de neumonía intersticial en la fibrosis que está correlacionado a lo que dejó como secuela el COVID-19. Y estos pacientes evaluados en el escenario, eso sí, de enfermedad pulmonar intersticial idiopática, que es donde realmente se han hecho estudios, en COVID no, pero esos pacientes sí requieren mayor reingreso a cuidado intensivo y presentan mayor mortalidad perioperatoria. ¿Qué ocurre con un pulmón fibrótico? Miremos acá, eso es un pulmón fibrótico representando una unidad alveolar en reposo. Cuando es sometido a presiones internas, miremos que es muy desorganizado lo que está ocurriendo. Hay unas unidades que no se distienden, en cambio hay otras en las que la sobredistensión es muy significativa. Les quiero mostrar esta curva tan interesante que nos va a generar una comparación entre el estrés y ese strain pulmonar en el que con presiones transpulmonares alrededor de 12 en un paciente sano, representado acá en la curva negra, e incluso en un paciente con SRA, representado acá en la curva morada, va a tener con estas presiones un strain de 1, ¿cierto? Es decir, esa deformación que tiene una relación del volumen corriente con esa capacidad residual funcional. Miren que las presiones transpulmonares que se necesitan son menores, que esto que representa el momento en el que hay riesgo de biotrauma se alcanza con presiones transpulmonares por encima de 25, y miren cómo un pulmón fibrótico está corrida la curva a la izquierda. Es decir, con presiones de 12 estamos muy lejos de alcanzar esa deformación que se alcanza incluso con un paciente que tenga SRA, y que la lesión aparece a partir de presiones transpulmonares menores que en los otros dos escenarios. Y la explicación que nos dan acá es bien interesante. A pesar de
utilizar presiones transpulmonares altas, nosotros no vamos a lograr distender más o a deformar más ese pulmón por toda esa rigidez que tiene, y sí vamos a generar una sobredistensión de esas regiones que todavía no tienen fibrosis pulmonar, porque es importante entender que hay una heterogeneidad microarquitectónica muy grande en el pulmón en estos pacientes con fibrosis. Hay evidencia tomográfica de que se comportan diferentes los pulmones cuando hacemos un abordaje de un pulmón en reposo o de un pulmón abierto en el que se aumenta significativamente la PIP. Miren cómo estas zonas rojas nos están representando zonas de sobredistensión en un paciente en el que se puso una PIP de 4 y se mantienen presiones transpulmonares bajas, y en esta como esas zonas de sobredistensión que se asocian con mayor lesión del ventilador son mayores en pacientes en los que hay PIP mayores y se alcanzan mayores presiones transpulmonares. Cuando se hace un abordaje entonces de este pulmón en reposo con PIP de 4 versus el pulmón abierto, donde se empieza a titular la PIP según la fibrosis y se alcanzan hasta PIP de 12, miren que en aquellos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que se hacen con abordaje de un pulmón en reposo van a tener incluso mejores PAFI que aquellos pacientes que se abordan con pulmón abierto, porque hay que entender que en el SRA, donde hay una alteración en la compliance, pero la elastancia pulmonar está conservada, va a ser muy diferente a este escenario de fibrosis, donde es un pulmón que no se va a dejar abrir. ¿Cómo ventilar a estos pacientes? Recordemos todos los estudios que nos han llevado a hablar de la ventilación protectora, todos ellos en general realizados en pacientes con SDRA, que es un contexto muy diferente, pero que nos hablan ventilaciones con un volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo de peso predicho, unas presiones plató menores de 30, frecuencias respiratorias menores de 75 y que estén encaminadas sobre todo a permitir algo de hipercapnia. Y muy importante en estos pacientes hablar sobre todo de unas presiones de conducción menores de 15 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque no está muy claro cuál es la PIP ideal por lo que acabo de mencionarlos, ni cómo es esa titulación con FIO2. Sí es importante sobre todo que nos fijemos en cómo estamos llevando esa presión de conducción en ellos. ¿Cuál es la propuesta de ventilación en un paciente con un pulmón fibrótico posterior a COVID? Entonces, mire, utilice 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. Miren cómo están esas presiones picos. Si están por encima de 30, disminuya el volumen corriente incluso hasta 4 mililitros por kilogramo de peso. Compense esa hipoventilación con frecuencia. Tenga claro el concepto de hipercapnia permisiva y según el contexto del paciente tolere hasta un pH 7.25. Inicie la PIP con 4, un poquito menor que esos pacientes con SRA, específicamente en esos pacientes que tienen un patrón usual de neumonía intersticial en ese patrón fibrótico, y entienda que usted está frente a un paciente con una enfermedad pulmonar y que puede tolerar saturaciones entre 88 y 90%. ¿Qué más hacer con esos pacientes? Esos pacientes, por evidentes razones, no deben fumar. Se debe estimular a que eviten el sobrepeso, no debemos sumar otro fenómeno restrictivo. Definitivamente no debemos llevar a estos pacientes a cirugía si tienen una infección respiratoria aguda. Propender por anestesia regional siempre que se pueda y en caso de abordaje del neuroeje intentar bloqueos por debajo de T10. La extubación en la UCI debe ser o se debe considerar una transición con CPAP, y el posoperatorio de los pacientes que tengan enfermedad pulmonar posterior a COVID debe ser siempre en la unidad de cuidado especial o en la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuándo vamos a llevar a cirugía a estos pacientes? Hay unas recomendaciones de la ASA. Esas recomendaciones no hacen la claridad de si son para pacientes que persisten con síntomas, sino cuándo llevar después de una infección aguda. Ellos nos dicen que si el paciente fue asintomático en el escenario agudo, se deben esperar 4 semanas para llevar a una cirugía electiva. Si el paciente presentó síntomas respiratorios leves que no requirieron hospitalización, se debe esperar hasta 7 semanas. Si el paciente tuvo síntomas respiratorios, requirió hospitalización, es diabético o tiene algún inmunocompromiso, se deben esperar hasta 10 semanas. Y si el paciente requirió UCI, por lo menos 12 semanas antes de llegar a un escenario electivo. Mire que estos tiempos de 12 semanas se correlacionan con los estudios de seguimiento de la guía colombiana. Es a partir de las 12 semanas que estos pacientes ya deben tener el estudio y que para el escenario electivo creo que deberían llegarnos a nosotros ya para tener más caracterizada ese compromiso pulmonar. ¿De dónde salieron esos tiempos? Para ir finalizando, miren, este estudio fue un estudio de una corte prospectiva muy grande que se hizo en 116 países que evaluó
cómo fue la mortalidad a 30 días posterior a una infección por COVID. ¿Ellos qué vieron? En un paciente que ya se habían resuelto los síntomas, miren cómo empieza a disminuir la mortalidad de casi 7% en las primeras 2 semanas a menos del 5% mayor o después de 7 semanas. Pero miren, cuando uno mira cómo se comporta la mortalidad en esos pacientes que tienen síntomas persistentes posterior a una infección por COVID, como después de 7 semanas todavía sigue estando por encima del 5% la mortalidad perioperatoria. Y es una de las consideraciones que debemos tener. Definitivamente falta avanzar en investigación respecto a este tema en el escenario perioperatorio y al cuidado de estos pacientes. Para concluir, entonces quiero mencionar que la condición post-COVID tiene una prevalencia alta, no solo en los pacientes con antecedente de infección, sino que ya vimos que en la población general es del 15%, es decir, es un problema frecuente, es un problema real al que estamos viéndonos enfrentados en este momento. Estas condiciones post-COVID pueden estar correlacionadas con alteraciones funcionales o estructurales graves, es decir, no es solamente un síntoma con el que quedó el paciente, estúdielo y descarte un compromiso mayor. Les acabo de mencionar, estos pacientes tienen mayor mortalidad perioperatoria. Esto debe hacernos cuestionar cuál es el cuidado que le estamos dando en este escenario. Y es nuestro deber entonces, para mitigar todo esto, para identificar todo ello, que indaguemos por los síntomas de manera activa en la valoración que hagamos, bien sea en un escenario urgente, prioritario o en un escenario electivo, con especial énfasis en el sistema cardiovascular y respiratorio. Muchísimas gracias.